en julio de 1947, un granjero llamado Mac Brazel descubrió una extraña serie de restos esparcidos en su rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Brazel estaba confundido por lo que había encontrado y decidió informar a las autoridades locales. Las autoridades investigaron el área y descubrieron lo que parecía ser los restos de un objeto no identificado que se había estrellado. Pronto, los medios de comunicación locales comenzaron a informar sobre el incidente, y la historia se extendió rápidamente por todo el país. El ejército de los Estados Unidos respondió a las noticias, emitiendo un comunicado de prensa diciendo que habían recuperado los restos de un disco volador. Esto provocó una gran atención de los medios de comunicación y llevó a muchas personas a especular sobre la posibilidad de que los restos fueran de origen extraterrestre. Sin embargo, unos días después, el ejército emitió otro comunicado retractando su afirmación anterior. Dijeron que el objeto no era un disco volador, sino simplemente un globo meteorológico experimental que se había estrellado. La explicación del ejército no satisfizo a muchas personas, y muchos comenzaron a sospechar que el gobierno de los Estados Unidos estaba encubriendo algo. Algunas personas afirmaron haber visto cuerpos extraterrestres en el lugar del accidente, y otras dijeron que había una conspiración para ocultar la verdad sobre la vida extraterrestre. A pesar de los años transcurridos desde el incidente, la historia de Roswell sigue siendo un tema de debate y especulación. Muchas personas continúan creyendo que el gobierno estadounidense ha encubierto información sobre el incidente, y algunos incluso afirman tener pruebas de la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, los escépticos argumentan que no hay evidencia sólida para respaldar las teorías de conspiración, y que es más probable que el incidente de Roswell sea el resultado de un malentendido o una combinación de factores, como el clima, la tecnología militar y la emoción pública en torno al tema de los extraterrestres. Después de los comunicados del ejército, el incidente de Roswell quedó en gran parte olvidado durante varias décadas. Sin embargo, en la década de 1970 comenzó a resurgir el interés en el caso. El periodista y autor Stanton Friedman fue uno de los primeros en investigar a fondo el caso, entrevistando a testigos y recopilando documentos relacionados con el incidente. Friedman y otros investigadores encontraron varios detalles que sugerían que los restos recuperados en Roswell no eran simplemente un globo meteorológico, como afirmó el ejército. Por ejemplo, algunos testigos dijeron que los restos eran ligeros y metálicos, y no se parecían a ningún globo meteorológico que hubieran visto antes. Además, los investigadores encontraron evidencia de que el ejército había mantenido un gran secreto en torno al incidente. Por ejemplo, descubrieron que se había llevado a cabo una operación de recuperación en el lugar del accidente, en la que se había acordonado la zona y se habían llevado a cabo investigaciones durante varios días. También encontraron documentos que sugerían que se había ordenado a los testigos que no hablaran sobre lo que habían visto. A medida que más detalles surgieron sobre el incidente, el caso de Roswell se convirtió en un tema de interés para los entusiastas de la ufología y los teóricos de la conspiración. Algunas personas afirmaron haber visto cuerpos extraterrestres en el lugar del accidente, y otros dijeron que se habían llevado a cabo investigaciones secretas sobre tecnología alienígena. Sin embargo, los escépticos argumentan que muchas de estas afirmaciones no tienen evidencia sólida, y que es más probable que el incidente de Roswell tenga una explicación más mundana. Por ejemplo, algunos creen que los restos recuperados en Roswell podrían haber sido de un avión espía experimental o algún otro proyecto militar clasificado. En cualquier caso, el incidente de Roswell sigue siendo un tema fascinante para muchas personas, y un recordatorio de la continua fascinación humana por la posibilidad de vida extraterrestre. En los últimos años, el caso de Roswell ha sido objeto de numerosas investigaciones y estudios. En 1994, el gobierno de los Estados Unidos publicó un informe oficial sobre el incidente, en el que se afirmaba que los restos recuperados en Roswell eran en realidad parte de un programa de espionaje, llamado Proyecto Mogul, que buscaba detectar pruebas nucleares soviéticas. Sin embargo, muchos no se sintieron satisfechos con la explicación del gobierno, y argumentaron que todavía había detalles sobre el incidente que no se explicaban completamente. Por ejemplo, algunos cuestionaron por qué el ejército habría necesitado llevar a cabo una operación de recuperación masiva en un globo meteorológico.
A pesar de esto, otros han tratado de arrojar luz sobre el caso a través de nuevas investigaciones. En 2018, un equipo de científicos de la Universidad de Manchester utilizó técnicas de análisis forense para estudiar fotografías de los restos de Roswell y determinaron que eran en realidad parte de un globo espía utilizado para espiar a la Unión Soviética. A pesar de los esfuerzos por resolver el misterio de Roswell, la historia sigue siendo un tema fascinante y misterioso para muchas personas en todo el mundo. El caso ha inspirado películas, programas de televisión y una gran cantidad de literatura, y ha generado una industria de turismo en Roswell, Nuevo México, donde se encuentra el lugar del accidente original. La historia de Roswell también ha tenido un gran impacto en la cultura popular. Desde la década de 1950, la imagen popular del extraterrestre ha estado influenciada por los informes del caso de Roswell, que a menudo presentan a los extraterrestres como pequeños seres de cabeza grande y ojos grandes. Esta imagen se ha convertido en una parte integral de la cultura popular, apareciendo en películas, programas de televisión, cómics y videojuegos. El impacto cultural de Roswell también se extiende más allá de la representación de los extraterrestres en los medios de comunicación. El caso ha inspirado un movimiento de ufología, en el que los entusiastas de los ovnis y los teóricos de la conspiración han investigado y debatido sobre el incidente durante décadas. Además, el caso de Roswell ha llevado a la creación de una industria del turismo en la ciudad de Roswell, Nuevo México, que recibe a visitantes de todo el mundo que buscan conocer más sobre el incidente y la cultura de los ovnis. La ciudad alberga un museo dedicado al incidente de Roswell, así como una serie de festivales y eventos relacionados con la ufología. En resumen, el caso de Roswell es una historia que ha fascinado y desconcertado a personas de todo el mundo durante décadas. Aunque hay muchas teorías sobre lo que realmente sucedió en ese día de julio de 1947, el misterio y la intriga del incidente de Roswell siguen siendo una fuente de interés y discusión para muchos. Aquí están algunas explicaciones propuestas por el escéptico Courtney Flock en su libro Roswell, Hechos inconvenientes y la voluntad de creer. El informe inicial del incidente fue en realidad un fraude creado por un oficial que sufrió un ataque de orgullo y quiso crear a su manera una gran historia que explicaría el número creciente de avistamientos ovni. Que lo que se estrelló en el desierto era un globo con un sofisticado equipo, y este globo era un proyecto secreto, concretamente el proyecto Mougam. Varios años más tarde, un avión de abastecimiento se estrelló cerca de Roswell, y los cuerpos de la tripulación fueron recuperados. Flock sugiere que este accidente se mezcló con las informaciones posteriores en la imaginación de algunos testigos, de modo que sirvió como base para las conspiraciones. La mayoría de los que rechazan cualquier explicación ufológica creen en la segunda teoría, según la cual los restos eran los de un globo de observación usado en el proyecto Mougam, una iniciativa de alto secreto para examinar la actividad nuclear de la Unión Soviética. Además, la localización coincide con el vuelo número 4 del proyecto Mougam, del cual se perdió comunicación el día 5 de junio. Como se ha comprobado, la descripción que dio Brazel al periódico local al encontrar el globo coincidía con la de Moore, diseñador de los mismos, y los materiales que formaban los restos eran normales: papel de plata, cinta aislante, cintas adhesivas con diseños florales, y que no vio ningún tipo de metal que sirviera para un motor, cosa que contradice la versión de los ufólogos que dicen que Brazel aseguró haber visto metales desconocidos. Sucesivos informes de la Fuerza Aérea coinciden con Brazel y no señalan nada extraño en los restos. La propia Fuerza Aérea tampoco lo atribuyó a extraterrestres, como queda demostrado en una carta desclasificada enviada un año después del accidente, por el general de división C.B. Cabell, entonces director de inteligencia de las Fuerzas Aéreas, que pide informes sobre qué datos disponen y de si barajan la hipótesis de que sea un ovni. En una respuesta emitida el 11 de octubre de 1948, que incluía información explícita en posesión del Comando de Material Aéreo, se dice al director de inteligencia que nadie de las Fuerzas Aéreas tiene ninguna pista al respecto. Esto hace improbable que el año anterior hubieran llegado fragmentos de un ovni y de sus ocupantes a Wright-Patterson. Esta hipótesis es la más plausible, ya que, habiendo demostrado que no había cuerpos alienígenas, y con recientes informes desclasificados que señalan al vuelo número 4 como causante del accidente,
se contrasta con la idea de un accidente extraterrestre. Moore además analizó, a petición de un ufólogo, el clima del día del lanzamiento del vuelo número 4 y los sucesivos. Calculando el lugar donde se estrellaron algunos, calculó también el sentido en el cual deberían haberse esparcido los restos, ángulo suroeste-noreste, cosa que coincide exactamente con lo dicho por el mayor Yassi Morsab. Asimismo identificó varios restos de lo encontrado, como parte del equipamiento de los globos pertenecientes al proyecto Mohuga. Otro dato curioso que muchos ufólogos tergiversan es que Brazel, en su descripción, dijo ver cintas adhesivas con diseños florales, cosa que los ufólogos han interpretado como jeroglíficos. Pero la realidad es otra, realmente eran motivos florales, ya que esas cintas adhesivas eran fabricadas por una empresa de juguetes de Nueva York, para los globos del proyecto Mohuga. La Fuerza Aérea lo dio como un simple globo meteorológico intentando ocultar el proyecto. Como es normal, los globos del proyecto Mohuga no eran del todo parecidos a los meteorológicos. Además, en el verano de 1947 se utilizó una nueva variante de polietileno que, según palabras de Moore, hubiera sido algo extraño, incluso para un experto en globos meteorológicos. Informes desclasificados. Pese a que muchos ufólogos continúan afirmando hipótesis que conducen a que el incidente Roswell implicaba a seres de otro mundo, recientes investigaciones coinciden con una denuncia por parte de prisioneros de guerra japoneses, una historia macabra que se ocultó por años sin que nadie sospechara. Gracias a la publicación de material secreto sobre el uso que se daba a los prisioneros de guerra, se añadió una nueva hipótesis para explicar el suceso que, de ser cierta, revelaría verdaderos horrores del incidente Roswell. El gobierno de los Estados Unidos había hecho experimentos con globos meteorológicos, como instrumento para infiltrar líneas enemigas, e intentar la posibilidad de arrojar bombas atómicas desde la estratosfera, Proyecto Mohuga. Estos experimentos se llevaron a cabo durante el fin de la Segunda Guerra Mundial, y se utilizaba a prisioneros de guerra para dichos experimentos. En el caso de los globos meteorológicos del proyecto Mohuga, se trataba de prisioneros de guerra japoneses, y fueron seleccionados los más pequeños para que pudieran entrar en la canasta, especialmente diseñada para este propósito. El incidente de Roswell no sería el único en este proyecto, pero fue el único que alcanzó repercusión pública debido a la cantidad de testigos civiles. Y la pretendida autopsia de un tripulante quedó desvirtuada por la confesión de los autores de ese fraude científico. El encubrimiento del incidente se llevó a cabo para no revelar los horrores de la posguerra, al usar prisioneros de guerra para dichos experimentos, y al mismo tiempo la necesidad de ocultar una nueva tecnología que permitía burlar radares convencionales, tecnologías stealth. Otra hipótesis, común denominador de esa época, es el estudio para introducir elementos químicos en países enemigos mediante globos aerostáticos. Esa teoría sedujo durante la Segunda Guerra Mundial junto con la del espionaje. Hay también especulaciones que afirman que el incidente Roswell fue la consecuencia de un misil nuclear extraviado. En una versión de esta teoría, Marcel, un funcionario de la inteligencia, era responsable del comunicado de prensa inicial que hablaba de que un platillo volador había realizado un aterrizaje forzoso. Algunos han propuesto que Marcel inventó la tapadera del accidente OVNI, antes que admitir que el ejército había perdido un arma nuclear. Sin embargo, los hechos no apoyan esta teoría. No hay ningún accidente nuclear conocido a partir de este periodo, a pesar de que unas cuantas docenas de este tipo de incidentes fueran desclasificadas. Tampoco tiene ningún sentido que los militares fuesen completamente inconscientes de perder un arma nuclear, hasta que un granjero les avisara. Por otra parte, en aquel entonces Estados Unidos aún no tenía armas nucleares en su arsenal. Debido a ello, muchos escépticos igualmente descartan esta teoría.